Muy bien, para comenzar yo quiero contarte una pequeña historia, para que nos podamos todos sintonizar a lo que queremos hablar en esta mañana. Dice que un padre allí en la casa estaba arreglando unas cosas y accidentalmente ve a su hijo, un hijo pequeño, que se acerca de una forma secreta, ¿no? Abre el bolso de la mamá y ¿qué hace? Sustrae dinero. Le sorprende el papá, pues, ¿no? Él no se imaginaba que su hijo puede hacer eso, pero él lo está viendo. El niño no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta que el papá lo está observando. Esta situación lo sorprende tanto al papá que no reacciona en ese momento, ¿no? No reacciona. Se queda pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él se va, ¿no? El niño, todo. ¿Y qué hago? Y seguía pensando. Pasa una hora y no sabía realmente qué hacer. Por su mente pasaban diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Y una de esas ideas, te la cuento, a ver qué te parece. Una de esas ideas era, bueno, es mi hijo, yo lo quiero. Si él me pide, yo le doy. Y al final habrá sacado unas cuantas monedas. Es una travesura. Esa idea se le pasó por la mente, ¿no? Dejémoslo así, como que yo no vi nada, ¿no? Como que yo no vi nada. Y seguía pensando y seguía pensando. Y otras ideas que se le vino a la mente era, pero este acto que ha hecho secreto, que ha sacado, no ha pedido, ¿no? ¿Qué va a hacer después, ¿no? Esto va a seguir creciendo. Y ya no va a ser un poco de dinero, sino va a ser más cosas. Y estaba en esa lucha. Ahora yo te pregunto y te traslado a ti la situación. Imagínate que tú estás en esa situación. ¿Qué harías? ¿No? ¿Qué harías, no? Tu hijo que tanto lo quieres, ¿no? Y te sorprende de esa manera. ¿Quién sabe? Algunos de ustedes digan, sí, es algo pequeño. Cierra los ojos y no pasa nada, ¿no? Sin embargo, ¿sabes qué? Si nosotros hacemos esta pregunta y le hacemos esta pregunta al Señor, el Señor no cierra los ojos, ¿no? El Señor no cierra los ojos ante el pecado, sino que Él lo va a tratar. Y este tema justamente es así, ¿no? Porque muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida como creyentes también, hemos hecho cosas malas, ¿no? Cosas de las cuales nos avergonzamos. Y si el Señor hubiera cerrado los ojos simplemente, probablemente, ¿qué habríamos llegado a hacer, ¿no? Pero felizmente que el Señor no cerró los ojos, ¿no? ¿Qué hizo? En muchos casos nos confrontó, ¿no? Nos llamó la atención. Sufrimos la consecuencia de esas cosas malas que hicimos. Y gracias a Dios estamos acá, alabándole a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, y el corazón de Dios es así, ¿no? Cuando hay una falta, esa no puede cerrarse los ojos, ¿no? Si tú amas a tu hijo, y Dios nos ama a nosotros, ¿qué hace Él? Va a tratarlo, ¿no? Va a darle realmente la corrección necesaria y va a darle la restauración también. ¿Qué te parece? Ese es el corazón de nuestro Dios. Así que si pensamos que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué vino estas consecuencias? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Recuérdate que Dios es nuestro papá. Y si nos ve haciendo algo malo, Él no va a cerrar los ojos, ¿no? Porque Él quiere, ¿qué cosa? Formarnos para lo que viene. ¿Ok? Ahora, con esto en mente, nos vamos a dar cuenta de algo, ¿no? Que en el relato que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30, el pueblo de Israel está siendo advertido. Recuerda, en ese momento todavía seguían en el desierto, todavía no habían hecho esas cosas a las cuales Dios le está llamando la atención, pero le está diciendo, esto va a suceder, ¿no? Esto, tienes que estar atento a eso. Y por eso es pertinente esta prédica hoy día, ¿no? Porque tú quizás me puedes decir, sí, ¿no? Yo estoy bien, pero la palabra igual nos advierte lo que puede pasar y lo que va a pasar si no tenemos cuidado. Por eso que ahora sí podemos irnos a nuestro texto, por favor, Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a ver realmente casi todo el capítulo, así que tenemos que avanzar rápido. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dividirlo en dos grandes partes para entenderlo mejor. La primera parte la hemos llamado la etapa de decisiones. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú y yo nos encontramos que hemos hecho algo malo ante Dios, nuevamente Dios no va a cerrar los ojos. Dios va a actuar. Y dependiendo de lo que sea, muchas veces vamos a tener que ser corregidos por el Señor, ¿no? Y en esa situación, ¿qué necesitamos? Pasar por la etapa de decisiones. Vamos a explicártelo mejor. Buscamos, por favor, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 16. A esta parte le estamos llamando
¿Avanzamos? Decidir por Dios. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque va a involucrar una acción que tú y yo la tenemos que hacer. Decidir, decisión. ¿Qué es una decisión? Es elegir en diferentes opciones, diferentes caminos, diferentes alternativas. Tú eliges uno, esa es tu decisión, ¿correcto? ¿Qué vamos a decidir? Decidir por Dios. Vamos a leer el texto, por favor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yo quiero repetir contigo las dos primeras líneas. ¿Cómo dice? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y el otro lado, la muerte y el mal. ¿Es una decisión? Sí. Vamos a repetir la última partecita. La vida y el bien, por un lado, y por el otro lado, la muerte y el mal. ¿Por qué es una decisión? Porque tú y yo tenemos que elegir un camino o el otro camino. Muchas veces tomamos decisiones. Y estoy seguro, para venir acá tú has tomado decisiones, ¿no? Desde qué te vas a vestir, ¿no? A qué hora vas a salir de casa, ¿no? Algunos han tomado la decisión de decir, vengo o no vengo, porque quizás tengo que hacer otras cosas. Y decidiste venir. Y gracias a Dios que estás acá, ¿no es cierto? Son decisiones continuas que hacemos. Sin embargo, hay decisiones trascendentes. Hay decisiones que van a marcar tu vida. Y esta es una de ellas, ¿no? Decidir por Dios. ¿Y sabes por qué se complica más? Porque lo que nosotros vemos, decisión entre la vida y el bien y la muerte y el mal, si tú lo lees solamente así, tú dices, no, yo quiero la vida y el bien. Sin embargo, esto es porque es un texto. Pero en la vida práctica no se presenta la muerte y el mal. ¿Cómo se presenta? Porque lo malo se disfraza de algo atractivo, ¿no? ¿Sabes que la Biblia lo presenta como una trampa? ¿Qué quiere decir esa trampa? ¿Cuál es el concepto de una trampa? Una trampa es efectiva cuando hay una buena carnada, ¿correcto? Tú quieres atrapar algo, tienes que poner una buena carnada, que sea apetitosa para la presa que tú quieres. Entonces pones una buena carnada y la presa o el animal va a ir y va por la carnada. Y tú lograste lo que querías. El pecado es así. Si tú lees muerte y el mal, tú dices, no, yo no quiero eso. Pero en la vida práctica, ¿cómo se presenta? Una buena carnada. Y nos atrapa. Y queremos eso. Y al final, la muerte y el mal. Por eso la importancia de esta decisión. ¿Y sabes por qué es importante comenzar con la palabra decisión? Porque la decisión, recuerda esto, la decisión no debe ser algo emocional, ¿no? No tiene que ser algo que de pronto alguien te habla bonito, mueve algunas fibras de tu interior y de pronto dices, sí, yo quiero hacerlo, ¿no? La decisión tiene que ser algo meditado, reflexionado, entendiendo realmente las consecuencias de lo que vas a hacer. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué se hace aún más importante esta decisión? Porque si tomamos mal la decisión, las consecuencias son terribles. Vamos a ver, por favor, Deuteronomio 30, 17 al 18, por favor. Deuteronomio 30, 17 al 18. Mira lo que encontramos. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, ahí viene lo resaltado. Yo os protesto hoy que de cierto, ¿qué dice? De cierto pereceréis. ¿Y qué significa pereceréis? Morir. Sigue, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué nos está diciendo? Que esa decisión trascendente, si la hacemos mal, tiene malas consecuencias. ¿Y cuál es esa mala consecuencia? ¿Qué dice? La muerte. Tú me dirás, pastor, yo creo que está exagerando un poquito, porque, ¿sabes qué? Yo estoy pecando y no me pasa nada, más bien me siento más fuerte. Y esto pasa. ¿Por qué? Porque el pecado, muchas veces lo hacemos, practicamos el pecado y no vemos las consecuencias.
Y ahora la pregunta que viene, y yo quiero hacerles esa pregunta, ¿es que Dios cerró los ojos así como ese papá cuando vio al niño que se acaba? ¿Cerró los ojos? ¿Usted qué cree? Dios no cierra los ojos, hermano. ¿No? ¿Dios nos ama? Por supuesto que nos ama. Y por ese amor que nos tiene, nos da oportunidades. ¿Para qué? Para que podamos arrepentirnos, para que podamos cambiar. Piensa, hermano, piensa. Las veces que has tenido esta circunstancia, ¿no? Que has estado practicando el pecado, que has estado haciendo cosas malas y no había consecuencias. Nadie se daba cuenta. Más de una vez seguramente Dios te habló con su palabra. Quizás tú leyéndola, quizás en una prédica, ¿no? Quizás alguien vino y te compartió algo. ¿Y eso qué significó? Que Dios manda a sus profetas para anunciar. ¿Y depende de qué? De nosotros, del corazón. ¿Qué pasa cuando hacemos una mala decisión? La muerte. Nuevamente, pero si yo estoy fuerte y sigo pecando, pero ¿sabes qué muere? Hay una muerte espiritual, hermano, ¿no? Una muerte espiritual. Y tú puedes estar bien, fuerte, saludable, pero espiritualmente ya estás muerto. Y es terrible, ¿no? Es terrible, ¿por qué? Porque te vas alejando de lo que es la presencia del Señor. Mira, por favor, vamos a avanzar un poquito más. Deuteronomio 30, 19 al 20. Mira lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. He resaltado una frase que dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabes por qué? Porque la mala decisión, acuérdate, no solamente te perjudica a ti. ¿A quién perjudica? A tu descendencia. A tu descendencia, ¿no? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y eso es terrible, hermanos, ¿no? Tú seguramente conocerás personas, ¿no? Que toman decisiones y dicen, ¿no? Defienden sus decisiones, ¿no? Yo soy libre, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, ¿no? Y lo defienden así, ¿no? Y toman terribles decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias. Y es cierto, les afecta a ellos. Y ellos pueden decir, no, me lo merezco. Pero la pregunta es, ¿sus hijos se lo merecen? ¿No? Pero los hijos van a sufrir. No solo los hijos, toda la familia, todo el entorno, ¿no? Y no solo la familia, las amistades, las personas cercanas, ¿no? Van a sufrir. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. Por eso es importante, hermanos, comenzar a entender y decir, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestra vida? ¿Qué decisiones tomamos? Y esas decisiones son trascendentes para Dios. Nuevamente, Dios no cierra los ojos. Dios está viendo. Y Dios va a actuar, ¿no? Dios va a actuar. Una de las decisiones más importantes que tú y yo tenemos que hacer, y por eso estamos hablando de este tema, la restauración. ¿Cuándo se necesita una restauración? Cuando hemos tomado malas decisiones, ¿no? Cuando a lo largo de nuestra vida realmente hicimos algo malo. Y de pronto eso malo tiene consecuencias. Y esas consecuencias son terribles. Nos afectan a nosotros, afectan a nuestro entorno más cercano, a nuestra familia, afectan a todas las personas que nos aman, ¿no? Tienen consecuencias. Y uno diría, yo ya perdí mi oportunidad, ¿no? Dios me amó tanto, me ayudó tanto y ahora lo eché todo a perder. Y es cierto en un sentido, lo echamos todo a perder, ¿no? Pero qué bueno que nuestro Dios quiere que nosotros nos levantemos de donde estamos. ¿Qué te parece? Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Porque si yo podría confiar, decir, no, depende de mi voluntad, depende de mi fortaleza, depende de lo que yo sé, uy, ¿qué pasaría de mí, no? ¿Qué sería de mí? Pero dependemos de nuestro Dios, ¿no? Y Él quiere que aún si caímos, aún si fracasamos, ¿qué quiere? Levantarnos, ¿correcto? Y por eso es importante que aprendamos a tomar decisiones y entender las decisiones. Y una de las decisiones más importantes es la siguiente: volver a Dios. Tú me dirás, pero ¿por qué volver si yo soy creyente? ¿Sabes qué pasa, hermanos? Muchas personas vienen a la iglesia, muchas personas están, ¿no? Te escuchan, cantan, hacen todo, ¿no?
pero su corazón está lejos de Dios, ¿no? ¿Y Dios qué quiere? Vuelve, vuelve, ¿no? Y es una invitación, ¿no? Y realmente es, si tú lo ves bien, es la estrategia de Dios para que no nos quedemos alejados, para que no muramos allí espiritualmente, sino para que entendamos, sí, Señor, necesito de ti. Ayúdame, Señor. Y vamos a leerlo, por favor, en el texto. Deuteronomio, capítulo 31 y la primera parte del versículo 2. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Muy bien. Se ha resaltado una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Que tú y yo nos arrepintamos, el arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Hoy en día manoseamos mucho esta palabra, ¿no? Y esa palabra del arrepentimiento a veces la confundimos, a veces con simplemente un simple remordimiento, ¿no? Es decir, hago algo, ofendo a Dios, ofendo a otra persona, hago algo que está mal y en mi corazón, ¿qué hay? Remordimiento, decir, uy, no debía hacerlo, ¿no? Y luego pasa y vuelvo a hacer. Eso no se llama arrepentimiento. Eso puede ser sentimiento de culpa, eso puede ser remordimiento, pero no es el arrepentimiento. Entonces tú me puedes decir, ¿y por qué es el arrepentimiento? El concepto de arrepentimiento es así, es bien sencillo, mira. Tú estás caminando, como todos, antes de conocer al Señor, hacia las cosas del mundo, dándole la espalda a Dios, hacia el mundo, dándole la espalda a Dios, y de pronto en un momento, ¿qué sucede? Nos llega el mensaje. Y ese mensaje nos da entendimiento y experimentamos el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Doy media vuelta y antes le daba la espalda a Dios. ¿Ahora qué hago? Voy hacia Dios, hacia su voluntad. ¿Y ahora a quién le estoy dando la espalda? Al mundo, lo malo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa normalmente en el creyente. Sin embargo, y esto es lo triste y quiero contártelo, en esa vuelta a Dios, de pronto algo pasa. De pronto abrimos una rendija en nuestra vida, abrimos un forado y por ahí el pecado se entra. ¿Y sabes qué? Cuando entra el pecado, no da chance. No es que de pronto es un caballero y te dice, no, tranquilo, me has permitido entrar este pedacito, yo voy a estar acá. ¿El pecado qué va a hacer? Va a invadir todo. Y tú y yo dimos la espalda al mundo y vamos hacia Dios, pero nos detuvimos en un momento. Quizás nos estancamos en nuestro crecimiento. Abrimos alguna rendija. El pecado entra en nuestra vida. ¿Y luego qué pasa? Imperceptiblemente estamos volviendo al mundo. Pero uno dice, no, pero yo soy creyente. Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Haciendo cosas malas, alejándonos de Dios. ¿Correcto? Es triste, pero sucede. ¿Cuál es el llamado? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. No sigas en esa circunstancia. No sigas. Ahora, yo quiero explicarte algo que es importante, hermanos. Nos llama a arrepentirnos. Ese arrepentimiento implica cambio de mente. Vuelve a Dios, ¿no? Pero ese vuelve a Dios, mira cómo lo explica. Deuteronomio 38 lo amplía más. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno. Entonces, ese volver a Dios, ¿qué va a implicar? No solamente es palabras. ¿Qué cosa es? Actos. El volver a Dios no es una declaración. El volver a Dios, ¿qué es? Realmente es una acción, ¿no? Mira, te voy a explicar de una manera bien sencilla. Yo he usado esta ilustración antes, pero es importante que la captes. La parábola del hijo pródigo es muy conocida por todos, ¿correcto? El hijo pródigo, tú sabes, pide toda la herencia, se va lleno de dinero, que él no la trabajó, era de su padre, llega a una ciudad, gasta todo lo que tiene y llega un tiempo de escasez. Termina ese hombre que tenía tanto dinero para repartirlo y despilfarrarlo, termina ¿qué cosa? Cuidando cerdos. Y él está cuidando cerdos, siendo judío, era terrible ese trabajo, pero está ahí. Y tú y yo hemos ido en algún momento a ver a los cerdos, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Y dónde están ellos? ¿Cómo es el ambiente donde ellos están? Es un chiquero, ¿correcto? Es el fango, ¿correcto? Es así, ¿no?
Entonces, quiero que captes esta idea. El hijo pródigo tenía un papá y ese papá le daba todo lo que necesitaba. Pero él en un momento que dijo, no, padre, ahora dame lo que me corresponde y yo voy a hacer mi vida. Y se fue, hizo su vida. Cuando está lejano, cuando está en el chiquero, en ese momento el hambre, la necesidad, todo se le junta y él en su mente piensa. ¿Y qué está pensando? En la casa de mi padre, todos los jornaleros tienen pan. Y yo aquí muriéndome de hambre. Está pensando, ¿dónde está él? En el chiquero, en el chiquero. ¿Y qué dice? Está pensando, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y no solo piensa, sino que hace un discurso. Y él dice, cuando yo esté cerca a mi padre, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, no soy digno de ser considerado tu hijo, tómame como uno de tus jornales. Y ya haces tu discurso. Pero ¿dónde está? En el chiquero, ¿correcto? En el chiquero, ¿correcto? Y ya hizo su plan, voy a volver. Y hizo su discurso, ya lo tiene de redactado, pero sigue en el chiquero. ¿Cuándo es que cambia su situación? Cuando la palabra dice, y se levantó y fue en el Padre. Muchas veces en nuestra mente estamos volviendo a Dios, sí, yo voy a volver, sí, yo le voy a pedir perdón, sí, yo lo voy a hacer. ¿Y seguimos en dónde? En el chiquero. Seguimos en el chiquero. ¿Cuándo cambia esta situación? Cuando nos levantamos, ¿sí? Volvemos a Dios. Por eso la importancia de volver. Esa es una decisión trascendente. Si solamente estamos pensando, si solamente son buenas intenciones, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir en el chiquero. Tristemente vamos a seguir. Y una vez que tomamos la decisión de volver, ¿sabes qué pasa? Viene este punto interesante. Mira, este tercer aspecto, que es el obedecer a Dios. Porque el volver no es solamente decir, sí, yo estoy aquí y ya, suficiente, no. Ese volver implica obediencia. Te voy a explicar cómo. Lee conmigo Deuteronomio 32b. Dice así. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿yo quiero volver a Dios? Sí, perfecto. Tengo que levantarme, tengo que decidir, tengo que ir. Pero también, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obedecer. ¿Y cómo tengo que obedecer? Ahí dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto de aquí implica algo, hermanos, ¿no? En el sentido original de esas palabras implica, vuelve a Dios, y ese volver a Dios, obedeces a Dios, pero lo vas a hacer ¿cómo? Entendiendo lo que estás haciendo y comprometido, sintiendo realmente lo que estás haciendo. O sea, es una decisión que compromete tu mente y tus emociones. Te compromete, hermano. No es simplemente algo que uno lo declara. Es obediencia, pero que te compromete. ¿Y ese compromiso qué implica? De que no tienes que esperar que te estén supervisando. No tienes que esperar que alguien te diga, ¿has orado? O alguien te diga, ven a la iglesia. O alguien te diga, lee la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo haces con toda la mente y con todas tus emociones. Tu entendimiento y tus emociones están totalmente involucradas. Hasta aquí podría pensarse, ¿no? Uy, qué difícil, pastor, me lo está poniendo muy difícil. Pero mira lo que dice este texto. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Mira lo que dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Qué bonito, ¿no? Que nos diga así el texto. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos los haga oír y a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermanos? Todo esto que estamos hablando son decisiones importantes, trascendentes. La primera es entender que es una decisión trascendente. Lo segundo, ¿cuál es? Volver a Dios. Y lo tercero, ¿qué es? Obedecerlo. Pero ese obedecerlo, aquí nos dice, no es demasiado difícil para ti, ¿no?
Y yo quiero que entendamos esto, hermano, ¿no? Nosotros no tenemos un Dios abusivo, no tenemos un Dios tirano, no tenemos un Dios que de pronto Él dice, ah, tú puedes hacer esto, yo quiero el doble pedirte. No. Y acá lo dice, mira, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos haga oír y lo cumplamos, ¿no? Más bien, ¿qué dice? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, la obediencia a Dios es una obediencia sencilla. Como se pone aquí, no es simple. ¿Qué quiere decir simple? A veces simplemente uno dice, bueno, ya yo quiero obedecer a Dios y nada más. No, es sencillo. ¿En qué sentido? En que no requiere una capacitación intelectual alta. No requiere un fondo de dinero que tú tengas que hacer. No requiere sacrificios que tú tengas que caminar de rodillas a tal lugar. No. ¿Qué requiere? Que tú escuches la voz de Dios y que decidas hacerlo. Que decidas hacerlo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, hoy hasta aquí la mitad de todo lo que queremos decir. ¿Cuál es esta etapa? La etapa de las decisiones. ¿Qué entiendo en esta etapa? Que cada decisión va a ser determinante. Y el Señor me pone claramente el escenario y me dice, te pongo ante ti la vida y la muerte, ¿no? El bien y el mal. Escoge tú. Y toma en cuenta que esa decisión es tan importante que va a afectar aún a tu descendencia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Decide volver a Dios. Volver. Y ese volver a Dios, ¿qué implica? Todo mi ser hacia Dios. Y lo segundo, ¿qué era? Obedécele. Obedécele con todo el corazón. Sin embargo, esta es una primera etapa donde tú y yo comenzamos a decidir decisiones importantes, donde tú y yo nos tenemos que comprometer. Sin embargo, yo te dije que íbamos a hablar de la restauración. Y la restauración no es algo que tú y yo la hacemos, sino es algo que Dios lo hace. ¿Correcto? Toda esta parte que hemos visto primera de las decisiones son las cosas que Dios me dice, esto yo espero de ti esto, ¿no? Yo espero que vuelvas, yo espero que te arrepientas, yo espero que obedezcas, sí. Y cuando ya decimos, Señor, y la restauración, ahí ¿sabes qué nos dice el Señor? Eso es mi trabajo, es mío. Ya no, nosotros no podemos entrar allí. Y te lo voy a explicar de esta manera. La etapa de la restauración. La primera parte de esta restauración, porque tiene siete pasos, para así decirlo, vamos a ver cada uno de ellos rápidamente, nos va a mostrar realmente cómo Dios es el que actúa. Él es el protagonista en la restauración, no nosotros. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Las decisiones. Pero la restauración es de Dios. Vamos con la primera. Dios tendrá misericordia de ti, ¿no? Nuevamente, la restauración no es algo que yo me la gano, no es algo que yo lo fabrico, no es algo que yo digo, ya, comienza hoy la restauración. No, es algo que Dios toma la iniciativa. Y Él comienza con esto, su misericordia. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 33. Dice así. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esto es importante, ¿sabes por qué, hermanos? Porque aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, tú eres mi pueblo, ¿no? Yo te amo, yo quiero darte bendición, pero si tú eliges el otro camino, va a haber juicio contra ti. ¿Y ese juicio qué va a implicar? Que probablemente, como sucedió realmente en historia, al pueblo de Israel lo llevaron lejos, lejos. Y por eso, ¿qué dice aquí? Y tendré misericordia de ti y volveré a recogerte. ¿Cómo comienza la restauración? Cuando Dios comienza a ejercer su misericordia sobre ti. Tú me dirás, ¿pero no está siempre ejerciendo su misericordia? Sí, Él ejerce siempre su misericordia. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Cuando pecamos contra Dios, cuando ofendemos a Dios, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos una división entre Dios y el hombre. Nosotros nos alejamos de Dios. Y cuando tomamos esas decisiones que Él nos pide, comienza la restauración. Y ahí es cuando Dios comienza a aplicar esa misericordia en nosotros. Y aquí detengámonos un instante para pensar. ¿La misericordia de Dios la sentimos? ¿Estamos conscientes de eso? Tú me dirás, sí, pastor, yo estoy contento, estoy acá, estoy bien en el culto.
Y qué bueno que estés en plena comunión con el Señor. Pero recuerda que este episodio que estamos hablando de una etapa donde hemos pecado, una etapa donde hemos sido castigados por el Señor. Esto de aquí les está hablando del futuro, ¿no? Al pueblo de Israel. Le está diciendo, mira, elige entre lo bueno y lo malo, le dice, ¿no? Pero si tú eliges lo malo, va a venir un castigo contra ti. Y el pueblo va a ser castigado. Y ahí les está hablando. Pero a pesar de que ustedes van a ser castigados, yo no lo voy a dejar. Yo los voy a levantar nuevamente. Y ese proceso tiene 7 etapas, 7 pasos. Y vamos con el primero. ¿Y cuál es el primero? Dios comienza a mostrar su misericordia. Su misericordia. Y somos conscientes de ello. Y comenzamos a sentir realmente que no estamos simplemente abandonados, sino que Dios, ¿qué ha hecho? Comienza a acercarse. Comenzamos a sentir realmente, Dios estaba lejos de ti por el pecado. Había roto muchas cosas contigo. Pero hoy comienzo a sentir realmente tu presencia. Me estás hablando. Qué bueno. Y siento realmente que tu misericordia está conmigo. Y cuando comience eso, es que Dios comenzó su proceso de restauración. Acuérdate, no lo hacemos nosotros. Nosotros no fijamos la fecha. Dios comienza mostrando su misericordia a ti. Vamos con el segundo. Dios te recogerá. Dice el texto en Deuteronomio 30, del 3 al 4, dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Para entenderlo esto, pongámonos en el tiempo antiguo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía esta ley, tenía esta advertencia, pero a pesar de esa advertencia, abrió su corazón a los ídolos, ¿no? Abrió su corazón a lo malo, y el juicio de Dios llegó. Y parte de ese juicio de Dios, ¿qué implicaba? Que el pueblo de Israel sufrió un destierro. Y fue, en una de esas historias, fue desterrado hasta Babilonia, miles de kilómetros de la ciudad. La ciudad fue destruida y el pueblo fue llevado a Babilonia. Imagínate, ¿no? El pueblo en Babilonia. Otra nación, otro idioma, sus dioses paganos, era lo que predominaba, el poder de ese imperio, y ellos allí, ¿correcto? ¿Podrían pensar que iban a volver? Muchos de ellos pensarían, ya no volvemos. Pero ¿qué hizo Dios? Cuando Él comienza a restaurar, comienza a mostrar su misericordia, ¿no? ¿Y cómo comenzó a mostrar su misericordia? ¿No? Levantando sus profetas, levantando a la nación. Y ahora comienza el segundo paso. ¿Y cuál es su segundo paso? Te recogeré. ¿Y sabes qué? En el caso que te cuento, cuando el pueblo de Israel fue desterrado de Babilonia, Dios había levantado a sus profetas y le habían dicho, son 70 años de castigo. Pero cuando pasen los 70 años, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a recoger. Y así lo hizo el Señor, ¿no? Tú me dirás, ¿y qué pasó? ¿El pecado? Sí, ocurrió el pecado. Y cuando ocurre el pecado, ocurre también el juicio de Dios y el castigo. Pero el corazón de Dios no es un corazón vengativo, hermanos, como nosotros lo entendemos. Es un corazón que muestra misericordia. Y Él comienza el proceso de restauración con la misericordia. Y lo segundo que hace es que dice, mi pueblo está allá, desterrado. Yo lo traigo. ¿Y sabes cómo lo trajo? Es tremendo. Lo que hace Dios es así. ¿Quién fue el que los llevó cautivo? El imperio babilónico, el imperio más grande de su tiempo, ¿correcto? ¿Quién es el que lo va a traer? Dios levanta otro imperio, el imperio medo-persa. Ese imperio medo-persa, encabezado por Ciro, vence a los de Babilonia, y él, Ciro, que no conocía a Dios, un hombre pagano, recibe testimonio y él dice, decreto que el pueblo de Israel va a volver a su tierra, 70 años después. ¿Por qué? ¿Porque Ciro era buena gente? No, porque cuando Dios comienza la restauración, se hace. Y Él utiliza a quien tenga que utilizar. Y el Ciro, el emperador medo-persa, fue el que dio el decreto. Y el pueblo de Israel regresó miles de kilómetros de retorno. Ellos quizás ya ni pensaban que iban a hacerlo, pero Dios lo hace. Cuando Dios comienza la restauración, Dios te trae nuevamente. Y aquí quiero aplicarlo para no quedarnos un poco en la historia, ¿no? Imagínate, tomaste malas decisiones y esas malas decisiones implicó
una inmoralidad, adulterio, yo no sé, estafa, cualquier circunstancia. Esa mala decisión, ¿qué implicó? Implicó pues de que recibas un castigo, ¿no? Se rompió el matrimonio, ¿no? Te alejaste de los hijos, llegaste quizás a estar en la cárcel, perdiste amistades, pero en el fondo, ¿qué pasó? Alejado, lejos. ¿Y qué hace Dios cuando comienza su restauración? Cuando Él comienza la restauración, ¿qué hace? Te recogeré, dice, ¿no? Y para Dios no era difícil decir, mi pueblo en Babilonia, en ese imperio tremendo, no, yo lo recogeré. Y levanta a otro imperio y el otro imperio lo trae a su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza la restauración, Dios lo hace. Entonces, yo quiero que captes esto, hermano. Si de pronto estás en una circunstancia donde el matrimonio se parte y de pronto tienes que estar alejado, ¿no? de los seres queridos, como castigo, como consecuencia al pecado, cree, ¿qué cosa? Que cuando Dios comienza la restauración, Dios te va a traer de donde estés. No importa que estés miles de kilómetros, Dios te va a traer y va a comenzar ese proceso de restauración. Pero no solamente te va a traer, mira lo que hace. Vamos al paso 3, mira el paso 3. Dios te devolverá tu herencia. Lo que te correspondía, te devolverá. Lee conmigo, por favor, Deuteronomio 35, dice así. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y multiplicará más que a tus padres. Qué bonito. No solamente Dios hace que el pueblo vuelva de la distancia, que algo imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser libre de un imperio? Dios lo hace, Él no tiene problemas. Comienza su restauración, Él los trae, de donde estén, los trae. Pero no solamente los trae, ¿no? Y yo quiero volver un ratito a la imagen del hijo pródigo. No solamente el hijo pródigo volvió a la casa del padre, dejando el chiquero, que ya es bastante, porque el hijo pródigo, ¿qué tenía en la mente? Yo voy a volver, y él hizo su discurso, y cuando le esté frente a mi padre le voy a decir, no me trates como hijo, porque no soy digno, trátame como uno de tus jornaleros. Ya tenía su escrito. ¿Y el padre qué hizo? Cuando lo ve acercarse, y eso señala que el padre lo estaba esperando, ¿qué hace el padre? Corre. Y el hijo ya iba a decirle su discurso, ¿no? Ya iba a decirle todo. Y el padre, ¿qué discurso? Lo abraza, lo besa, lo recibe con tanto amor, que le dicen, ¿estás sin calzado? Traigan las sandalias. ¿Estás sin anillo? Pongan el anillo. Cámbiale el vestido. ¿Por qué? Porque ese padre lo ama tanto que comienza la restauración, el hijo pródigo. Igual, cuando estas gentes que habían sido desterradas vuelven 70 años después, no vuelven para estar ahí encostados, sino que dice, te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Sí, a esa tierra de tus padres, a la que tú perdiste por tu mala decisión. A la que tú perdiste por tu pecado, vas a volver. ¿Y qué te parece, hermano? Porque ese es un mensaje de restauración, ¿no? Y quién sabe, alguien rompió su familia por las malas decisiones, por el pecado. Cuando Dios te restaura, ¿qué va a hacer? Te va a volver a ese lugar y te dice, esta es tu familia, esta es tu herencia, esto es lo que te corresponde. Y Dios lo va a hacer, porque Él es el que hace la restauración, no nosotros, no nuestras palabras, no nuestro argumento, no nuestra estrategia. Es Dios el que hace la restauración. Y qué bonito que podamos ver cómo comienza ese proceso. La misericordia de Dios se comienza a manifestar. Él te recoge de donde estés, no importa dónde estés, Él te va a recoger. Y no solo te trae, sino que te pone en tu herencia. Y si tu herencia no solamente son metros cuadrados, tu herencia puede ser tu familia. Tu herencia puede ser ese lugar especial para ti. Tu herencia puede ser esa honra que la perdiste por ese pecado terrible que cometiste. Pero no se queda allí. La restauración sigue. Vamos al cuarto punto. Dios te consagrará. Y nuevamente quiero ser claro con esto. La restauración no depende de nosotros. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y mientras que no tomemos esas decisiones que vimos al inicio, esto va a demorar. Pero cuando Dios comience su restauración, Él la hace. Y mira lo que dice. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Como todo judío, ellos eran circuncidados físicamente. Pero aquí el profeta comienza a cambiar, ¿no?
Moisés comienza a darle otra perspectiva porque Dios tiene un mensaje diferente. ¿Y qué le está diciendo? Va a haber una circuncisión. Pero no solamente el tema físico, para los judíos que era importante, sino ¿qué cosa? Él circuncidará tu corazón. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? ¿No? Que vas a ser consagrado hacia Dios. No dependiendo ya de algo físico, sino que Dios está operando eso en tu propio corazón. ¿Por qué es necesario esa circuncisión, hermanos? ¿No? Porque es necesario, y utiliza esta metáfora para dar a entender que hay un corte allí, ¿no? Y ese no es en el cuerpo, sino es en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hemos hecho? Para necesitar la restauración es porque hemos tomado malas decisiones, nos hemos alejado de Dios. Y eso definitivamente ha contaminado nuestro corazón. Y si estamos en ese alejamiento, en esas malas decisiones, es que nuestro corazón está impuro, ¿no? ¿Y Dios qué hace? Metafóricamente dice, yo a tu corazón lo voy a circuncidar, voy a cortarlo. Y todo eso contaminado va a salir, va a salir. Si tú quisieras graficarlo, ¿sabes cómo sería? Es algo así como que una serpiente te mordió. No tienes ahí los medicamentos, no tienes nada. ¿Qué tienes que hacer? Morder, chupar esa sangre y botarla, ¿no es cierto? Porque esa es la parte contaminada. Y Dios lo que hace en tu corazón y en mi corazón, cuando necesitamos la restauración, ¿cuál es? Yo te voy a circuncidar, yo voy a cortar eso malo. ¿Y qué significa ahora? No solo tu corazón, sino el corazón de tu descendencia, para que vuelvas a mí. Para que realmente comience esa comunión. Para que no simplemente sea apariencias. Porque sí, hermanos, durante muchos años el pueblo de Israel era apariencias, ¿no? Somos el pueblo de Dios, ¿no? Apariencias. Somos el pueblo que espera al Mesías, apariencias. ¿Por qué? Llega Jesús y cómo lo reciben, ¿no? Sin embargo, cuando realmente hay el proceso de restauración, Dios es el que obra. Y obra de tal manera que va a cortar lo malo de nosotros. No tú, no yo. No tenemos que autoflagelarnos. No tenemos que nosotros castigarnos físicamente. Tenemos que tomar las decisiones correctas y Dios es el que va a operar y te consagrará. Pero no solamente viene ese consagramiento, sino viene otro paso más en la restauración. Vamos con el quinto. Dios te protegerá. ¿Y por qué es tan importante ese proteger? Porque el pueblo, al volver a Dios, va a volver a su tierra y necesita protección. Hay muchos enemigos. Y cuando tú y yo, que nos hemos alejado de Dios en algún momento, volvemos al Señor, el enemigo se va a levantar también y va a querer atacarnos. Y va a querer susurrarnos al oído diciendo, no vales, tú ya no vuelves a Dios. Pero Él nos protege. Mira qué dice. Deuteronomio 37. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. No estamos hablando aquí de que uno saca la espada y pelea. Hay momentos de la pelea, pero este no es el momento de la pelea. Este es el momento de la restauración. Y cuando es la restauración es la obra de Dios. Y ahora Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando vengan, se levanten los enemigos, cuando se levanten la oposición, ¿qué va a hacer Dios? Las maldiciones que estaban detalladas anteriormente, Él las aplica a los enemigos. Dios nos defiende, Él nos protege. Y yo quiero que entendamos, hermanos, esto, ¿no? Las malas decisiones nos han llevado muchas veces a alejarnos de Dios. Las malas decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias, Dios las va a llevar a juicio. Porque Él nos cierra los ojos. Por más que nos ama, Él nos cierra los ojos al pecado. Y eso va a tener consecuencias terribles. Pero cuando Él comience la restauración, ¿Él qué va a hacer? Él nos va a proteger. Antes, en el castigo, puede ser que Dios utilice aún a personas no creyentes, ¿no? Para que sean el juicio de Dios contra el pueblo. Y lo utilizó. Para castigar a su pueblo Israel, ¿a quién utilizó? A los babilonios. Ellos no eran creyentes, no eran nada. Ellos eran una cultura pagana, tenían sus dioses. Dios utiliza ese pueblo. Para corregir a los hebreos, ¿a quién utiliza? Al faraón. ¿Se da cuenta? O sea, él soberano utiliza. Pero cuando el pueblo está restaurado y se levantan los enemigos, porque los enemigos siempre van a levantarse, ahora, ¿qué va a hacer? Dios es el que defiende. ¿Y Él qué dice? Yo te protegeré. Y las maldiciones que eran de desobediencia, ahora esas maldiciones se las voy a aplicar a tus enemigos. Y así lo hizo. Y Babilonia, ese gran imperio que destruyó el templo, destruyó Jerusalén, llevó cautivos a cantidad de personas, Dios levanta otro pueblo, a los medo-persas, y los destruye. ¿Te das cuenta? Es juicio de Dios. Y Dios defiende. Y Dios actuando.
Esa es la restauración de Dios. No es tú peleando, no es tú sacando el sable y peleando contra todo el que se presenta delante de ti. Cuando Dios comienza la restauración, Dios es el que te defiende. Tú me dirás, pero no tengo que pelear. Por supuesto, va a haber momentos de pelea, pero dirigidos por el Señor, no las peleas que le toca a Él. Sexto paso, Dios te fructificará. Y estamos en la restauración, en esa parte tan bonita que nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pecamos, cuando nos alejamos de Dios, entramos a un desierto, un tiempo árido, un tiempo de alejamiento, un tiempo de dolor, un tiempo de el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando comienza la restauración, cuando hemos tomado las decisiones correctas, las decisiones que Dios espera, Dios sigue avanzando en esta restauración. Y acuérdate, ese es de Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Te fructificará. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el fruto de tu trabajo va a resultar. Cuando estás en el desierto, como se dice, ¿no? Aramos en el desierto, ¿qué cosechamos? Apenas sobrevivimos, ¿no? Porque el juicio de Dios está sobre nosotros. Cuando comience la restauración, Él fructificará tu vida. Mira lo que dice. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. ¿Qué te parece, hermano? Dios actuando, y Dios dice, Él te va a hacer abundar en toda obra de tus manos. Y toma nota, ¿qué va a abundar? La obra de tus manos. ¿Qué quiere decir? Para ellos tener una gran cosecha, ¿qué tenían que hacer antes? Sentarse a esperar que caiga la lluvia de comida. El tiempo de maná que Dios proveyó pasó, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo? No, ustedes tienen que sembrar. Ustedes tienen que arar la tierra, tienen que cuidar, tienen que regar, tienen que trabajar. ¿Y yo qué voy a hacer? Dios, ¿qué dice? Yo voy a hacer abundar las obras de tus manos. Va a fructificar. El tiempo de juicio pasó. Estamos en tiempo de restauración. Y Dios trae su bendición. ¿Y cómo es su bendición? Tu obra de tus manos va a fructificar. Y eso nos da un tremendo mensaje, hermanos, ¿no? Que tú y yo tenemos, ¿qué cosa? Que esforzarnos, que trabajar, que arar la tierra y lo que tú hagas, ¿no? Este ejemplo es así porque ellos eran una cultura agrícola. En tu caso, ¿cómo será? Si eres vendedor, pues tendrás que caminar más, ¿no? Tocar más puertas, hacer más llamadas. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a fructificar tu trabajo, ¿no? Y sea donde sea, en el área que tú estés, ¿no? Dios trae la bendición porque el juicio ya pasó. Estamos en tiempo de restauración. Él te fructifica. ¿Y sabes por qué es necesario esto? Para que nos quitemos de la mente eso que yo lo hago solo, que yo fructifico solo, que yo puedo solo, que yo soy autosuficiente. No, cuando estamos en restauración tenemos que reconocer, Señor, todo lo que tengo viene de ti. Y si tú abres el cielo para mí, y si cae lluvia de bendición, ¿es por qué? Porque tú lo estás haciendo. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Ya estamos en tiempo de restauración. Y deberíamos tener el corazón alegres, hermanos. Ese es nuestro Dios. Es cierto, Dios es un Dios que puede castigar con la ira más sorprendente, pero justa, cuando lo merecemos. Pero así como Dios, la Biblia nos presenta que es lento para la ira, también nos dice que es rico en misericordia. Y toda esta restauración comienza con la misericordia de Dios. Y estamos en la fructificación. Y vamos al último punto de esta restauración. Lo que sella realmente, y tú puedes decir, Señor, estoy restaurado. ¿Sabes cuál es? Dios se gozará en ti. Mira lo que dice Deuteronomio 30 del 9, la segunda parte. Dice así. Porque Jehová hará volver a gozarse sobre ti para bien. Otra vez. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres. ¿Sabes por qué es tremendo esto y por qué ese es el sello de la restauración? Porque cuando nosotros pecamos, cuando tomamos las malas decisiones, contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí? Jesús no está feliz en nuestras decisiones. ¿No es? Y comenzamos progresivamente a alejarnos y a vivir a nuestra manera. Y cuando Dios nos ve, los ve con dolor. ¿Por qué? Porque Él queriendo que tengamos esa vida abundante, que fructifiquemos, estamos sobreviviendo, estamos luchando allí, estamos secándonos. Pero cuando comienza la restauración, su sello de decir, te mire, ¿y qué va a decir? Y volverá a gozarse sobre ti
para bien. ¿Qué quiere decir ese para bien? Él quiere que prosperes, Él quiere que tengas realmente la felicidad, ¿no? A veces uno dice, no, pues, yo estoy aquí en la tierra sobreviviendo y no tengo esperanza. Ese no es el plan de Dios. Cuando Dios comienza la restauración, muestra su misericordia. Y sigue avanzando, avanzando. ¿Y cómo va a sellar esa restauración? Cuando Él se goce en ti. ¿Cuántas veces se ha notado este gozo? Yo te voy a poner una imagen para que te des cuenta. Jesús está bautizándose y los cielos se abren. Y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y esa frase es la que tú y yo anhelamos, ¿no? Que me vea a mí, ¿no? Que quién sabe, me equivoqué, fracasé, metí la pata, como se dice, ¿no? La hice mal. Y Dios en misericordia me comienza a restaurar. Él pide las decisiones correctas, pero Él comienza a restaurar. Y de pronto yo tengo esa conciencia de decir que Dios me está diciendo, tú, Roini, eres mi Hijo amado. Y yo me complazco en ti. Y como ese texto, yo me gozo en ti. Y cuando eso experimentes, hermano, ya está restaurado. Dios trabajó. 7 pasos para llegar a este momento. Vamos a repasarlos, por favor, antes de terminar. La primera. Acuérdate que antes de los 7 pasos hay las decisiones importantes. ¿Y esas decisiones qué son? Entender que mis acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y no solo para mí, sino para mis descendientes. Entender de que Él quiere, ¿qué cosa? Que vuelva a Dios. Vuelve. Y Él quiere que le obedezcamos. Esas son las decisiones que nos pide. Y Él, a partir de ahí, comienza el proceso de restauración. ¿Y cuál es? Dios tendrá misericordia de ti. Acuérdate, cuando Dios, en esa sequedad, en ese desierto, de pronto tú comienzas a ver, oh, su misericordia se está mostrando, ¿no? Tú comienzas a darte cuenta, Señor, estaba tan lejos de ti, estaba seco espiritualmente, y ahora algo de tu gracia me está tocando, ¿no? Tú me estás trayendo una persona que me comparte tu palabra. Tú me estás trayendo una bendición que no la esperaba, ¿no? Tú me estás bendiciendo de una manera que no lo merecía, pero está Dios mostrando su misericordia, ¿no? Lo segundo, Dios te recogerá. ¿Qué quiere decir? Que aunque estés lejano, que aunque hayas perdido cosas, aunque se hayan roto relaciones, ¿qué va a hacer Dios? Cuando comience la restauración, ven. Tú me dirás, pero estoy en Babilonia y de aquí no puedo salir. No hay límite para el Señor. Si es necesario, como lo hizo, levantará otro imperio, pero tú vienes, porque Él lo ha dicho, tú vienes. Tercero, no solo te trae, sino que hace, te devolverá tu herencia. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a poner en el lugar que te corresponde. Si perdiste tu familia y si Dios en su misericordia te restaura, te va a poner nuevamente allí. Si perdiste algo valioso para ti, Él te va a restaurar, porque Él no tiene límites. Su misericordia abunda, sobreabunda. Cuarto, Dios te consagrará. ¿Qué quiere decir eso? Él mismo se va a encargar de operar nuestro corazón y sacar esa parte mal. Y decir, no, ya no más. No es que tú te esfuerzas, no es que tú haces toda tu fuerza de voluntad, no es que tú haces tus buenos propósitos, que son necesarios para la etapa de las decisiones. Pero en la etapa de la restauración no alcanza. El que tiene que operar es Dios. Él comienza a circuncidar nuestro corazón. Quinto, cuando te levantes y comienza la restauración, van a haber oposición, va a haber enemigos. Y el mismo diablo se va a levantar contra ti. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios te va a defender. Él va a sacar la cara. No eres tú. No tienes que insultar, no tienes que gritar, no tienes que hacer nada. En la restauración, Él te defiende. Y Él lo hace. Y Él dice, mira, todas las maldiciones por la desobediencia que tú has experimentado, eso se lo voy a dar a tus enemigos. Porque Dios es el que te defiende. Sexto, y aquí comienza el cambio, ¿no? Comienza la fructificación. Y de pronto vivías en el desierto. Trabajabas, te esforzabas y arabas y no pasaba nada. Pero ahora Él comienza a fructificar. Y esa fructificación es evidente. Y te das cuenta, no, esto no es mío, esto es de Dios. Dios ha comenzado la restauración. Y finalmente Él sella la restauración con el séptimo punto. ¿Qué va a hacer? Se va a gozar en ti. Y cuando Él se goza en ti, realmente comienza a experimentar la vida plena. ¿Por qué? Porque Dios comienza a actuar. Y tú dices, sí,
No lo merezco, esa restauración no la merezco, porque yo me equivoqué. Pero Él en su gracia y en su amor nos da. Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Hasta que de pronto Dios se goza en tu vida. Y eso es el cambio total, hermanos. Y ahí comienza realmente una nueva etapa para ti y para mí.